La vida en Sevilla siempre había tenido un ritmo particular, una cadencia que se sentía en cada esquina. Las calles empedradas, los aromas de la cocina andaluza y el bullicio de la gente creaban un telón de fondo vibrante. Sin embargo, tras esos colores y sabores, mi vida se había vuelto monótona y gris. Había pasado más de 2 décadas en un matrimonio que se desvanecía lentamente, como el eco de una guitarra que se aleja en la noche. La conexión emocional que alguna vez existió se había perdido en la rutina diaria. Un día, mientras organizaba un viejo armario, encontré un álbum de fotos. Las imágenes me transportaron a tiempos más felices. Recuerdos de risas, celebraciones familiares y momentos compartidos con mi esposo. Pero también vi fotografías de su hijo, mi hijastro. Un joven que había crecido rápido y que ahora vivía lejos. En su rostro había una chispa que me hizo reflexionar sobre lo que había cambiado en mí misma. La nostalgia se mezcló con una sensación inquietante, la vida parecía haberse detenido mientras yo seguía adelante. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, la conversación giró en torno a trivialidades. Los mismos temas de siempre, el clima, las noticias del barrio, los planes para el fin de semana. Miré a mi esposo y vi su mirada perdida en el plato. En ese momento me di cuenta de lo distante que estábamos el uno del otro. La falta de conexión era palpable, como un vacío entre nosotros que no sabíamos cómo llenar. Al día siguiente recibí una noticia inesperada: mi hijastro regresaba a Sevilla por unos días. Su visita despertó algo dentro de mí que no sabía que existía. La idea de verlo nuevamente trajo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo. Recordé cómo solíamos compartir momentos sencillos pero significativos, aquellas tardes en las que hablábamos sin reservas sobre nuestros sueños y temores. Cuando finalmente llegó el día de su llegada, me encontré nerviosa al prepararme para recibirlo. Elegí cuidadosamente mi atuendo, quería verme bien sin parecer demasiado ansiosa. Al abrir la puerta, lo vi allí con esa sonrisa familiar que iluminaba su rostro. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él, seguía siendo ese joven lleno de vida y energía contagiosa. Nos abrazamos brevemente y luego nos sentamos a charlar en el salón. Las palabras fluyeron con facilidad al principio, recordando anécdotas del pasado y poniéndonos al día sobre nuestras vidas actuales. Pero a medida que conversábamos noté algo más profundo en su mirada, una complicidad silenciosa comenzaba a formarse entre nosotros. Sin embargo, esa conexión me aterrorizaba. Sabía que estaba cruzando límites invisibles e inconfesables, sentí como mis pensamientos se desbordaban hacia territorios peligrosos. La atracción era innegable, pero estaba vestida con capas de culpa y lealtad familiar. Mientras pasaban los días, nuestra relación se volvió cada vez más íntima pero también más compleja. Cada encuentro estaba cargado de emociones contradictorias, reíamos juntos pero también había momentos en los que nuestras miradas se encontraban con una intensidad inquietante. Una tarde decidimos pasear por las calles del barrio Santa Cruz después de tomar café en uno de esos acogedores bares donde las conversaciones flotan entre risas y aromas dulces. Mientras caminábamos entre las callejuelas empedradas adornadas con flores coloridas, él hizo un comentario inesperado sobre lo mucho que había cambiado Sevilla desde su partida. Su risa resonó como un eco familiar. Fue entonces cuando comprendí cuán profundamente anhelaba esa conexión perdida no solo con él sino conmigo misma. Esa tarde marcó un punto decisivo. Por primera vez desde hacía años sentí mariposas revoloteando en mi estómago. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. La culpa comenzó a apoderarse de mí, el miedo a ser descubierta por mi esposo me mantenía despierta mientras pensaba en lo arriesgado que era todo esto. No podía evitarlo, cada vez que veía a mi hijastro sentía como mis sentimientos crecían más allá del simple afecto familiar. Era como si hubiéramos creado un pequeño mundo secreto donde todo era posible pero al mismo tiempo prohibido. El fin de semana llegó rápidamente y decidimos ir juntos a la Feria de Abril. El ambiente festivo era contagioso, luces brillantes y música flamenca llenaban el aire mientras nos perdíamos entre las casetas decoradas con flores vibrantes y farolillos colgantes. Mientras disfrutábamos del bullicio festivo alrededor nuestro, compartimos risas sinceras mientras bailábamos al son del ritmo alegre del flamenco.
En medio del torbellino emocional experimentado esos días previos, ese momento fue como una burbuja temporal donde nada más importaba. Sin embargo, cuando nos alejamos hacia un rincón menos concurrido para descansar bajo la sombra fresca de un árbol frondoso, nuestras miradas se encontraron nuevamente con una intensidad abrumadora. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nuestros labios se rozaron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente por accidente. La confusión reinaba en mis pensamientos mientras intentaba procesar lo ocurrido. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Podría esto ser solo un momento pasajero o algo más profundo? Mientras regresábamos juntos hacia la multitud festiva alrededor nuestro, sintiendo aún la electricidad entre nosotros flotando en el aire denso del verano sevillano, comprendí algo crucial. Todo había cambiado irrevocablemente aquella noche bajo las luces brillantes, aunque aún quedara mucho camino por recorrer antes de enfrentar las consecuencias reales. Las luces de la feria titilaban como estrellas caídas, y el bullicio de la gente se mezclaba con el aroma de las tapas y los dulces típicos. Caminábamos juntos, sumidos en una atmósfera vibrante que contrastaba con la tormenta que se había desatado en mi interior. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, intensificaba esa conexión prohibida que se había forjado entre nosotros. Mientras buscábamos un lugar donde poder sentarnos a descansar, una broma suya sobre un viejo recuerdo me hizo reír. La risa fluyó como un río que arrastra todo a su paso, llevándose consigo las tensiones acumuladas. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. La complicidad del momento nos envolvía como una manta cálida en una noche fría. ¿Recuerdas aquella vez que intentaste aprender a bailar sevillanas?, preguntó, sonriendo con picardía. Sí. Nunca había sentido tanta vergüenza, respondí entre risas. La conversación fluía con naturalidad, sin las barreras que habían existido antes de su regreso. Aquella noche mágica en la feria parecía ser un refugio de nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, la sombra de mi matrimonio vacío seguía acechando en el fondo de mi mente. De repente, al cruzar miradas, el aire se volvió denso y pesado. La risa se desvaneció lentamente mientras nos acercábamos más el uno al otro. No era solo una atracción física, había algo más profundo que nos llamaba a unirnos. En un impulso irrefrenable, nuestras manos se encontraron y esa conexión eléctrica recorrió mis venas. Nos besamos. El contacto fue suave al principio, un roce tímido que rápidamente se transformó en algo más intenso. El mundo a nuestro alrededor desapareció por completo, dejando solo ese instante suspendido en el tiempo. La multitud continuaba moviéndose a nuestro alrededor sin darse cuenta de lo que sucedía entre nosotros. Era como si hubiésemos creado nuestro propio universo privado dentro del bullicio festivo. El beso fue un punto de inflexión, marcó el inicio de algo desconocido y aterrador. Cuando finalmente nos apartamos, ambos respiramos profundamente como si hubiésemos emergido del agua tras haber estado sumergidos demasiado tiempo. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin voz. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Lo sé, respondió con sinceridad. La tensión entre lo correcto y lo prohibido pulsaba entre nosotros como un tambor lejano. A pesar de las advertencias internas, no podía negar lo que sentía, era una chispa encendida en medio de la oscuridad de mi vida actual. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como un espectro inquietante en mi mente. Decidimos alejarnos del bullicio para encontrar un rincón más tranquilo donde poder hablar sin ser interrumpidos por las risas ajenas o los gritos festivos de los niños jugando cerca. Buscamos refugio detrás de unos puestos decorados con luces brillantes y coloridas guirnaldas. Mientras me sentaba en una pequeña banca junto a él, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Estaba traicionando a mi esposo y poniendo en riesgo todo lo que conocía por un deseo momentáneo. Pero era difícil pensar en eso cuando su presencia iluminaba mis días tan oscuros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. Podríamos seguir así por un tiempo, sugirió él cautelosamente, pero sabes que esto no puede durar. La verdad golpeó mi pecho como un martillo, no podía ignorar las implicaciones de lo sucedido ni las consecuencias potenciales para nuestras vidas familiares. Pero al mismo tiempo cada palabra suya me hacía sentir viva nuevamente.
era como si me hubiera despertado de un largo letargo emocional. La noche avanzaba y la música seguía sonando mientras otros disfrutaban del ambiente festivo ajeno a nuestra lucha interna. Miré hacia la multitud danzante y sentí una punzada de nostalgia por los días pasados cuando todo parecía más sencillo y lleno de alegría genuina. El silencio se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre lo ocurrido hasta ese momento. La incertidumbre pesaba en el aire como una nube oscura lista para estallar en lluvia torrencial. Finalmente decidimos regresar al bullicio, aún quedaban muchas horas por delante para disfrutar antes de que la feria cerrara sus puertas esa noche mágica. Sin embargo, sabía que nada volvería a ser igual después del beso compartido bajo las luces brillantes. Los siguientes días transcurrieron con una mezcla extraña de emoción y ansiedad, mientras tratábamos de retomar nuestras rutinas diarias sin recordar constantemente aquel momento decisivo. Las pequeñas interacciones cotidianas parecían cargadas ahora con una nueva tensión, cada mirada furtiva tenía el poder de encender recuerdos ardientes o provocar oleadas de culpa incontrolables. Pasaron varias semanas antes de volver a encontrarnos solos nuevamente. Esta vez sería durante una celebración familiar organizada por mi esposo para honrar su reciente ascenso laboral. Las risas resonaban por toda la casa mientras los amigos llegaban uno tras otro cargando regalos y buenos deseos. A medida que avanzaba la noche y la bebida fluía libremente entre los invitados, noté cómo él me observaba desde lejos con esa mezcla familiar entre deseo e intriga pintada en sus ojos oscuros. Era inevitable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía esa atracción magnética tirando fuertemente hacia él. En medio del bullicio festivo decidí salir al jardín para tomar aire fresco, necesitaba despejar mis pensamientos atormentados por las decisiones difíciles que enfrentaría pronto respecto a nuestra conexión prohibida. Allí afuera, bajo el manto estrellado del cielo sevillano sintiendo como el viento suave acariciaba mi piel me di cuenta. No podía seguir ignorando mis verdaderos sentimientos ni tampoco vivir atrapada entre dos mundos opuestos sin tomar acción alguna. De repente escuché pasos detrás mío, giré rápidamente para encontrarme frente a él nuevamente, el hombre cuya presencia había transformado completamente mi vida cotidiana, y comprendí entonces que no podría resistir mucho más tiempo ante esta tentación ardiente. La noche prometía sorpresas inesperadas mientras comenzábamos otro capítulo lleno de incertidumbres. La feria iluminaba la noche con sus luces parpadeantes, creando un ambiente de alegría y despreocupación. Caminamos entre los colores vibrantes de las casetas, mientras el aroma del frito y los dulces típicos llenaban el aire. A pesar de la multitud, todo se sentía irreal, como si estuviéramos en una burbuja que nos aislaba del mundo exterior. La risa de la gente resonaba a nuestro alrededor, pero mis pensamientos estaban centrados en él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. La atracción que había surgido entre nosotros era como un fuego que no podía extinguirse. A medida que nos acercábamos a una de las atracciones, el corazón latía más rápido, como si estuviera anticipando algo inevitable. ¿Te gustaría montar en la noria?, preguntó con una sonrisa traviesa. Su tono ligero contrastaba con la tensión que sentía dentro de mí. Asentí, incapaz de articular palabras. La idea de estar a solas con él en esa altura me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Mientras ascendíamos lentamente en la noria, el paisaje sevillano se extendía ante nosotros. Las luces brillantes parecían reflejar mis pensamientos confusos. Miré hacia abajo y vi cómo las sombras danzaban en el suelo, simbolizando las decisiones que aún no había tomado. Él giró su cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Esto es hermoso, dijo con sinceridad, pero yo solo podía pensar en lo que estaba sucediendo entre nosotros. La distancia entre nosotros se redujo hasta convertirse en un susurro. La brisa suave acariciaba nuestros rostros mientras la noria alcanzaba su punto más alto. Sí, es hermoso, respondí apenas audible sintiendo cómo la conexión entre nosotros crecía más intensa. En ese instante olvidé todo lo demás, mi matrimonio vacío, las expectativas familiares y los compromisos que me ataban. En un impulso casi involuntario, me acerqué más a él. Nuestros labios se encontraron en un roce ligero y electrizante, fue un momento fugaz pero lleno de significado. La culpa amenazó con invadir mi mente, pero el deseo era abrumador.
La noria descendió lentamente y con cada giro sentí cómo la realidad comenzaba a filtrarse nuevamente en mi conciencia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? El remordimiento comenzó a asomarse incluso antes de que aterrizáramos nuevamente en el suelo firme. Al bajar de la atracción, intenté mantenerme serena mientras caminábamos por la feria. Las luces seguían titilando a nuestro alrededor, pero ahora parecían más brillantes e intensas que antes. La música sonaba alegremente mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético. ¿Te gustaría tomar algo?, sugirió él con una sonrisa cómplice. No sé si deberíamos, respondí sin poder evitar sentirme dividida entre el deseo y la razón. Él dio un paso hacia mí y tomó suavemente mi mano. Solo será un momento, dijo con una mirada persuasiva que me hizo dudar aún más sobre mi decisión. Caminamos hacia un pequeño bar donde servían tapas y vino local. El ambiente era acogedor, las risas resonaban por todas partes mientras otros disfrutaban del momento sin preocupaciones ni juicios. Pedimos unas copas y brindamos por esa noche mágica sin saber lo que nos esperaba al día siguiente. Con cada sorbo del vino tinto sentí como las barreras comenzaban a desvanecerse lentamente, las palabras fluyeron entre nosotros como si siempre hubiéramos estado conectados de alguna manera profunda e inexplicable. Hablamos sobre recuerdos pasados y sueños olvidados, cada anécdota parecía acercarnos aún más. Sin embargo, una sombra acechaba detrás de cada risa compartida, la culpa por traicionar a mi esposo y el temor al descubrimiento inminente pesaban sobre mí como una losa pesada. Cada vez que sonreía frente a él, una parte de mí luchaba contra esa felicidad efímera que experimentábamos juntos. Mientras estábamos inmersos en nuestra conversación animada, noté algo extraño al fondo del bar, una figura familiar observándonos desde lejos. Era uno de los amigos cercanos de mi esposo, su mirada inquisitiva se centró en nosotros durante unos segundos antes de desaparecer entre la multitud. El pánico me invadió al darme cuenta del riesgo que corríamos al estar juntos así, no solo por nuestra relación secreta sino también por lo que podría significar para mi vida familiar si alguien llegara a enterarse. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi cambio repentino de expresión. Sí, solo necesito un momento, respondí intentando ocultar mi inquietud mientras buscaba una excusa para salir del bar rápidamente. Salimos al aire fresco nocturno buscando tranquilidad entre las luces brillantes del recinto ferial, mis pensamientos estaban agitados como aguas turbulentas tras una tormenta repentina. Quizás deberíamos volver, sugerí casi sin quererlo mientras intentaba encontrar una salida lógica para esta situación insostenible. Él asintió pero no parecía convencido, su mirada reflejaba frustración e incertidumbre ante lo evidente. Ambos deseábamos seguir adelante aunque fuéramos conscientes del peligro implícito en nuestra conexión prohibida. A medida que caminábamos hacia la salida, nuestras manos se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles, aunque sabía lo arriesgado que era aquel gesto sencillo pero lleno de significado profundo para ambos. Era difícil separarnos después de haber compartido tanto juntos aquella noche mágica llena de promesas incumplidas e ilusiones efímeras. El camino hacia casa se sintió interminable mientras reflexionaba sobre cómo todo había cambiado tan rápidamente. Mis pensamientos estaban plagados de dudas sobre el futuro, sobre qué decisiones tomaría cuando llegara ese momento inevitable cuando todo estallara. Al llegar a casa encontré todo oscuro y silencioso, el eco del pasado resonando fuertemente dentro mío mientras me preparaba para enfrentar otra noche vacía junto a alguien cuyo amor ya no llenaba mis días. El peso del secreto comenzó a caer sobre mí como un manto pesado e implacable. Esa noche no pude dormir, pensé en lo sucedido, en cómo había cruzado líneas invisibles sin darme cuenta realmente hasta ese momento crucial, y comprendí que nada sería igual después de esto. El día siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba por la ventana. La casa seguía en silencio como si el mundo exterior no existiera. Me vestí con cuidado intentando mantener una apariencia normal, pero por dentro todo era un torbellino de emociones. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, creando una maraña difícil de deshacer. A medida que avanzaba la mañana, el recuerdo de la noche anterior me invadía. Habíamos compartido risas y miradas cómplices, y esa conexión había crecido entre nosotros como una planta que florece sin aviso. No podía evitar pensar en lo que había sucedido, pasamos la noche juntos,
y cada instante fue un eco de lo que siempre había deseado. Pero también sabía que esa felicidad era efímera, un lujo que no podía permitirme. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi cónyuge preguntando por mi estado. Contesté con un tono neutro, tratando de ocultar cualquier emoción que pudiera delatarme. Todo bien, respondí, mientras miraba por la ventana hacia el bullicio de Sevilla que comenzaba a cobrar vida. ¿Y tú? La conversación fue breve y superficial como siempre. Al terminar la llamada, decidí salir a dar un paseo por el barrio de Santa Cruz. Las calles estaban adornadas con flores y los cafés comenzaban a llenarse de vida. Me senté en uno de mis lugares favoritos, con una taza de café humeante frente a mí y los recuerdos aún frescos en mi mente. El aroma del azahar flotaba en el aire, era un recordatorio de la belleza que existía fuera de mi hogar. Mientras observaba a las personas pasar, cada risa y cada gesto me parecía lejano. La alegría ajena contrastaba con mi propia lucha interna. De repente vi su figura aparecer en la distancia, era él caminando hacia mí con una sonrisa que iluminó su rostro. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando sonar casual. Pensé que podría encontrarte, respondió mientras se sentaba frente a mí. Su mirada tenía ese brillo especial que siempre me había atraído. Hablamos sobre trivialidades al principio, las noticias del barrio y anécdotas del pasado. Pero pronto la conversación se tornó más profunda y significativa. Compartimos anhelos olvidados y sueños perdidos en el camino del tiempo. Cada palabra parecía acercarnos más. ¿Recuerdas cuando solíamos pasear por aquí?, dijo él con nostalgia. Sí, esos días eran diferentes, respondí casi en un susurro. La tensión creció entre nosotros, había algo palpable en el aire que no podíamos ignorar. Justo cuando estaba a punto de romper el silencio con una confesión, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado: no olvides lo que tienes en casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi cambio de expresión. Sí, solo es un mensaje, dije tratando de restarle importancia. La tarde avanzó sin poder disfrutar plenamente del momento juntos debido a esa sombra constante que acechaba sobre mí. Sabía que no podía seguir así, cada encuentro nos acercaba más al abismo del secreto inconfesable. Decidimos dar un paseo por las calles empedradas, las luces comenzaban a encenderse mientras caía la noche sevillana. Caminamos en silencio, disfrutando del murmullo lejano de la ciudad vibrante alrededor nuestro. El ambiente festivo contrastaba con la tensión interna que sentía, era como si dos mundos coexistieran sin poder fusionarse. Finalmente llegamos a una pequeña plaza donde las luces colgantes brillaban suavemente sobre nuestras cabezas. Nos detuvimos frente a una fuente antigua, el agua fluía serenamente mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente cargadas de significado. Esto es solo un momento, dije casi sin pensar, sintiendo cómo las palabras escapaban antes de poder detenerlas. Él asintió lentamente, pero su mirada decía lo contrario: había algo más profundo entre nosotros que desafiaba toda lógica moral o familiaridad. En ese instante decidimos arriesgarnos, nos acercamos lentamente hasta estar tan cerca que podía sentir su respiración cálida contra mi piel. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez desde aquel primer beso robado en la feria local. Esta vez fue diferente, lleno de promesas no expresadas y deseos latentes. El tiempo pareció detenerse mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido hasta ser interrumpidos por el sonido distante de risas y música festiva proveniente del otro lado de la plaza. La realidad volvió a golpearme como una ola fría, necesitábamos separarnos antes de ser descubiertos. Nos alejamos lentamente uno del otro, sabiendo muy bien lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo, pero incapaces de resistirnos a esa atracción tan intensa e irresistible. Decidí regresar a casa antes de caer más profundamente en esta espiral peligrosa pero cautivadora al mismo tiempo. Caminé rápidamente hacia mi hogar sintiendo como cada paso pesaba sobre mí como si llevara consigo todo el peso del secreto compartido. Al llegar encontré todo tal como lo dejé, oscuro y silencioso, pero ahora cargado con otro tipo de tensión emocional.
Ese espacio vacío junto a mí ya no solo contenía soledad sino también culpa e incertidumbre sobre lo ocurrido esa tarde mágica pero prohibida. Mientras me preparaba para enfrentar otra noche junto a alguien cuyos sentimientos ya no resonaban conmigo, sabía dentro mío que este nuevo capítulo cambiaría todo para siempre. El silencio en casa se volvió más pesado cada día. Las risas compartidas y las conversaciones ligeras se habían desvanecido, dejando un eco de incomodidad que se hacía palpable. Mientras me movía por los espacios que alguna vez fueron cálidos, ahora solo había una frialdad que calaba hondo. La presión de mantener las apariencias se transformaba en una carga cada vez más difícil de soportar. Esa noche, mientras preparaba la cena, el sonido del timbre rompió la monotonía. Era un amigo del matrimonio, alguien que siempre había sido amable pero que ahora parecía tener un aire inquisitivo. Su mirada se detuvo en mí, como si intentara descifrar un secreto oculto detrás de mi sonrisa forzada. ¿Cómo va todo?, preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bien, bien, respondí, intentando sonar convincente. Solo disfrutando de la rutina. No pude evitar notar cómo su mirada se desvió hacia la puerta abierta del salón, donde el hijastro había pasado gran parte de su tiempo desde su llegada. La tensión era evidente y sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que él pudiera sospechar algo. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas. Cada bocado era un recordatorio del abismo entre lo que realmente sentía y lo que debía mostrar. Al final de la velada, cuando el amigo se despidió, me sentí aliviada pero inquieta. ¿Qué pasaría si comenzara a hacer preguntas? ¿Y si llegaba a descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros? Los días siguientes fueron una mezcla de anhelo y temor. Cada encuentro con el hijastro era electrizante, nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Pasábamos tiempo juntos en el café del barrio de Santa Cruz, disfrutando del aroma del café y los dulces típicos mientras el mundo a nuestro alrededor continuaba sin darse cuenta de nuestra conexión prohibida. Un día, mientras hablábamos sobre los recuerdos de su infancia en Sevilla, una conversación reveladora emergió entre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente te hace feliz?, me preguntó con sinceridad en sus ojos. La pregunta resonó dentro de mí como un eco constante. La felicidad parecía un concepto lejano en mi vida actual, atrapada en un matrimonio sin amor y con responsabilidades familiares pesadas sobre mis hombros. A veces creo que olvidamos lo que significa ser felices, respondí con voz temblorosa. Nos conformamos con lo que tenemos. Él asintió como si entendiera mis palabras más allá de lo superficial. En ese momento me di cuenta de que no solo compartíamos una atracción, había una búsqueda común por algo más profundo y significativo en nuestras vidas. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba no solo por mantener nuestra relación secreta sino también por las expectativas sociales impuestas por nuestro entorno. Las miradas curiosas de amigos y familiares comenzaban a pesar sobre mí como una sombra persistente. Una tarde decidimos dar un paseo por el centro histórico. Las calles estaban llenas de vida durante la feria de abril. Las luces brillantes y los colores vibrantes contrastaban con mi estado emocional interno. Mientras caminábamos juntos entre las multitudes, sentí una mezcla de alegría y miedo al mismo tiempo. De repente vi a mi cónyuge al otro lado de la plaza conversando animadamente con unos amigos. El corazón me dio un vuelco, sabía que debía actuar natural para no levantar sospechas. Pero fue entonces cuando noté como uno de sus amigos me observaba detenidamente. Había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso e incómodo como nunca antes. Mi cónyuge notó mi inquietud y lanzó algunas preguntas casuales sobre mi día, sin embargo, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. ¿Todo bien? Pareces distraída, dijo él al notar mi falta de atención. Solo cansada, respondí rápidamente mientras desviaba la mirada hacia otra parte. Ha sido una semana larga. Las noches siguientes se volvieron cada vez más complicadas para manejar mis emociones y mantener las apariencias ante él. La culpa comenzaba a hacerse presente como una sombra constante tras cada encuentro furtivo con el hijastro.
La conexión emocional entre nosotros crecía a pasos agigantados mientras yo luchaba por encontrar equilibrio entre dos mundos irreconciliables. Una mañana decidí salir sola para reflexionar sobre todo lo sucedido hasta entonces. Caminando por las calles empedradas me encontré frente a la catedral donde tantas veces había buscado consuelo en momentos difíciles. Allí sentí el peso del dilema: seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar finalmente mis verdaderos sentimientos acerca del matrimonio vacío en el cual estaba atrapada. Mientras contemplaba la majestuosidad del lugar, recordé las promesas hechas años atrás: amor eterno y lealtad inquebrantable. ¿Pero qué significaban esas promesas ahora? ¿Era justo seguir viviendo así? Regresé a casa sintiéndome decidida a hablar honestamente sobre mis sentimientos con mi cónyuge. Sabía que esto podría cambiarlo todo, pero ya no podía vivir en esta dualidad desgastante. Esa noche preparé una cena especial. Quise crear un ambiente propicio para abrirme sinceramente ante él. Sin embargo, justo antes de comenzar la conversación crucial, sonó el timbre nuevamente. Era mi amigo del matrimonio otra vez. Su expresión era seria cuando entró, parecía haber tomado una decisión importante al venir aquí esta noche. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras cerraba la puerta tras él. Hay cosas que no puedo ignorar más. Mi corazón se detuvo ante sus palabras cargadas de significado incierto. Sabía instintivamente que esto podría desencadenar consecuencias inesperadas para todos nosotros. La tensión en el aire era palpable. Me senté en la mesa del comedor, las manos temblorosas sobre la superficie de madera. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros de mi esposo y su hijo. Ambos parecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mi corazón latía con fuerza, y cada palabra que salía de los labios de mi esposo resonaba como un eco lejano. No puedo seguir así, dijo él, su voz seria. Hay cosas que no puedo ignorar más. Las palabras me atravesaron como un rayo. La preocupación en su rostro me hizo dudar por un instante, pero la verdad era que lo que había entre mi hijastro y yo ya no podía ocultarse. Era un secreto que crecía, alimentado por nuestras miradas furtivas y momentos robados. La culpa me invadió, pero también una extraña sensación de liberación. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. A nosotros, a nuestra vida juntos, respondió él con franqueza. No hay conexión entre nosotros. Mis pensamientos se dispersaron mientras procesaba sus palabras. Había algo en su tono que sugería más que una simple conversación sobre nuestro matrimonio. Era como si estuviera buscando una salida, una forma de romper el ciclo monótono que nos había atrapado durante años. En ese momento mi mirada se desvió hacia mi hijastro. Sus ojos oscuros reflejaban incertidumbre y deseo al mismo tiempo. La atracción que había crecido entre nosotros se hacía más difícil de ignorar. ¿Cómo podía estar sintiendo esto mientras su padre hablaba de nuestra falta de conexión? Me sentí atrapada entre dos mundos, el deber familiar y el deseo prohibido. La discusión continuó, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Recordé cada instante compartido con él, desde las risas en la feria hasta los momentos en los que nuestras manos se rozaban accidentalmente. Una chispa encendida en medio del vacío emocional que había experimentado durante tanto tiempo. La conversación se tornó más intensa cuando mi esposo mencionó viejos resentimientos acumulados a lo largo de los años. Nunca te he sentido cerca, dijo con frustración. Siempre ha habido algo entre nosotros que nos separa. Su declaración resonó dentro de mí como un eco doloroso. Había sido consciente del abismo emocional entre nosotros, pero nunca pensé que llegaría a este punto. La culpa me invadió nuevamente al pensar en cómo mis sentimientos hacia su hijo habían exacerbado esa distancia. Al final del día, todo lo que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos. No podía quedarme allí sentada sin hacer nada mientras todo se desvanecía. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y tratar de aclarar mis pensamientos. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras contemplaba las calles iluminadas por el sol poniente en Sevilla. Las risas y el bullicio del barrio parecían tan lejanas en ese momento, me sentía aislada en medio de una multitud vibrante.
Mientras miraba hacia abajo vi a algunos vecinos pasar con sus hijos, disfrutando del ambiente festivo típico de esta época del año. Recordé cómo solíamos disfrutar esos momentos juntos como familia antes de que todo cambiara, antes de sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Regresé al interior con la mente agitada y decidida a enfrentar lo inevitable. Mi esposo aún estaba hablando cuando entré nuevamente en la sala, pero sus palabras eran solo ruido blanco para mí ahora. No puedo seguir así, repetí para mí misma, necesito tomar una decisión. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo proveniente del pasillo. Era mi hijastro quien había decidido acercarse para escuchar lo que estaba sucediendo detrás de la puerta cerrada. ¿Está todo bien?, preguntó él con voz suave al asomarse por el marco. Puedo escuchar voces elevadas. Un escalofrío recorrió mi espalda ante su presencia tan cercana y tangible. Era un recordatorio constante del dilema moral en el que me encontraba atrapada. Mi esposo lo miró con desdén antes de responder. Estamos hablando sobre nuestra relación, no es nada grave, dijo él con tono cortante. Mi hijastro asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban preocupación e interés genuino por lo que estaba ocurriendo entre nosotros tres. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier palabra equivocada podría desatar una tormenta devastadora para todos nosotros. La conversación continuó durante unos minutos más hasta que finalmente decidió retirarse a su habitación sin decir nada más. Su ausencia dejó un vacío palpable en el aire. Era como si todas las tensiones acumuladas se concentraran aún más tras su partida. Mi esposo intentó continuar hablando sobre nuestras diferencias, pero yo no podía dejar de pensar en lo complicado que se había vuelto todo desde el regreso del joven a nuestras vidas. Cuando finalmente nos quedamos solos otra vez, sentí como las emociones reprimidas comenzaban a aflorar nuevamente. Era difícil lidiar con la mezcla explosiva de culpa y deseo latente dentro de mí. Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. ¿Realmente quería arriesgarlo todo por algo tan incierto? Había tanto en juego: mi matrimonio, mi reputación social y sobre todo la relación familiar construida durante años. Sin embargo, algo profundo dentro me decía que no podía seguir ignorando lo evidente. Había encontrado una conexión auténtica con él, algo visceral e innegable aunque profundamente prohibido. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre cada aspecto de esta situación delicada. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo. Y así fue como llegué al clímax emocional. Enfrentaría mis sentimientos y decidiría si debía seguir adelante o dejarlo ir para siempre. El amanecer traería consigo nuevas oportunidades o tal vez nuevas tragedias. Solo el tiempo revelaría cuál sería nuestro destino final. En ese instante crucial donde cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa, mis pensamientos enredados en un torbellino de emociones. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rosados. Era un espectáculo hermoso, pero para mí, se sentía como una cruel ironía. Aquella belleza contrastaba con el caos que reinaba en mi interior. La tarde anterior había sido un punto de inflexión. Habíamos compartido risas y recuerdos en la orilla, sintiendo como el tiempo se desvanecía entre nosotros. Sin embargo, al caer la noche, la conversación se tornó más seria. Un secreto del pasado del hijastro salió a la luz, uno que había estado oculto bajo capas de silencio y vergüenza. Su voz tembló al revelarlo, y yo me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que significaba. Siempre he tenido miedo de decepcionarte, dijo con una sinceridad desgarradora. Ese momento me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él y sobre mí misma. La conexión que habíamos forjado se tornó más complicada. Ya no era solo deseo o atracción, había algo más profundo que nos unía, pero también algo que amenazaba con separarnos. Mientras continuaba caminando por la playa, las olas rompían suavemente contra la orilla, como si intentaran calmar mi agitación interna. Las palabras resonaban en mi mente: ¿de verdad puedo seguir adelante con esto? La culpa me acechaba como una sombra incesante. Cada paso que daba parecía alejarme más de la vida que había construido con esfuerzo y sacrificio. El sonido de las gaviotas volando sobre mí me trajo de vuelta a la realidad. Miré hacia el mar, su vastedad era intimidante pero también liberadora.
En ese instante comprendí que debía enfrentar mis sentimientos sin miedo a las consecuencias. El deseo se había transformado en algo más profundo, era una búsqueda desesperada por conexión emocional en medio de un matrimonio vacío. De repente recordé las palabras de un viejo amigo: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente importa. Esa frase resonó en mí mientras pensaba en lo que estaba dispuesto a arriesgar por esta nueva relación. ¿Era suficiente? ¿Valdría la pena? La tarde avanzó lentamente y decidí regresar al hotel donde estábamos alojados. Al entrar en la habitación, el ambiente era tenso. Sabía que él estaba allí esperando por mí, ansioso por hablar sobre lo sucedido el día anterior. Cada rincón del lugar parecía estar impregnado de nuestra historia compartida y las decisiones aún por tomar. Cuando entré al salón, él se giró hacia mí con una expresión mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave, como si supiera lo frágil que era nuestro momento juntos. No lo sé, respondí honestamente mientras me sentaba frente a él. Todo ha cambiado tan rápido. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que estábamos al borde de una decisión crucial. Lo sé, admitió mientras pasaba su mano por su cabello desordenado. Pero no quiero perderte. Su mirada intensa buscaba conectar conmigo a un nivel más profundo. En ese instante comprendí cuán complicadas eran nuestras emociones, no solo deseábamos estar juntos físicamente sino también emocionalmente. Pero el eco del pasado seguía presente entre nosotros como un recordatorio constante de lo prohibido de nuestra relación. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté casi sin darme cuenta de que mi voz temblaba ligeramente. Podemos intentar encontrar respuestas juntos, sugirió él con determinación. Era una propuesta tentadora pero también aterradora, no sabía si estaba lista para afrontar todas las repercusiones. Decidimos salir a dar un paseo por los alrededores del hotel. Necesitábamos aire fresco para despejar nuestras mentes saturadas de dudas e inseguridades. Mientras caminábamos bajo la luz tenue del atardecer, cada palabra intercambiada parecía cargada de significado. Al llegar a una pequeña plaza adornada con flores típicas sevillanas, nos detuvimos frente a una fuente antigua donde el agua brotaba suavemente. La atmósfera era mágica y envolvente, sentí como nuestras manos se buscaban instintivamente hasta encontrarse entrelazadas. Quiero ser honesto contigo, dijo él mirando hacia mis ojos con seriedad. Hay cosas sobre mi vida anterior que nunca te conté. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras, sabía que aquello podría cambiar todo entre nosotros nuevamente. ¿Qué es?, pregunté casi sin quererlo. Mi madre. Ella nunca aceptó nuestra relación, confesó con tristeza visible en su rostro. Y cuando regresé aquí hace unos meses fue porque necesitaba cerrar ese capítulo. Las piezas comenzaron a encajar lentamente, entendí entonces cuán profundo era su dolor y cómo eso había afectado su vida hasta ahora. Pero también surgieron nuevas preguntas: ¿podría yo ser parte de su futuro cuando su pasado aún lo atormentaba? El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos esa revelación inesperada. El peso del secreto compartido nos hacía sentir más unidos pero también más vulnerables ante el mundo exterior. Finalmente decidimos regresar al hotel antes de caer completamente bajo la influencia del anochecer sevillano. Sabíamos que debíamos hablar más sobre nuestras emociones antes de dar cualquier paso adelante. Al entrar nuevamente en nuestra habitación, sentí como el aire se volvía denso. Ya no éramos solo dos personas atrapadas en un juego prohibido sino dos almas buscando respuestas genuinas ante un destino incierto. Sin embargo, cuando cerré la puerta tras nosotros y volví a mirarlo fijamente a los ojos, comprendí algo crucial: este camino podría llevarnos tanto a la felicidad plena como al abismo total si no teníamos cuidado. La noche avanzó lentamente mientras discutíamos nuestros sentimientos y los posibles caminos hacia adelante. Cada palabra pronunciada parecía abrir nuevas puertas pero también dejarnos expuestos ante decisiones difíciles por venir. El amanecer traería consigo claridad o confusión aún mayor, solo quedaba esperar qué desenlace nos aguardaría después de haber cruzado tantas fronteras emocionales juntos. La mañana llegó con un silencio pesado, como si el mundo hubiera contenido la respiración. A medida que me vestía, cada prenda parecía arrastrar el peso de una decisión inminente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rincones de la habitación,
pero no lograba calentar el frío que se había instalado en mi pecho. Todo lo que había vivido en los últimos días giraba en mi mente como un torbellino, y la idea de perderlo me llenaba de una angustia indescriptible. Mientras tomaba café en el barrio de Santa Cruz, observé a la gente pasar. Risas y conversaciones llenaban el aire, contrastando con mi soledad interior. Recuerdos de momentos compartidos con él afloraron, las miradas furtivas, las risas cómplices y aquel beso que nos llevó a este laberinto emocional. La vida seguía su curso ajena a mis tormentos. El aroma del café se mezclaba con el dulce olor de los churros que se vendían cerca. Miré por la ventana y vi a una pareja caminando de la mano, su felicidad era palpable. En ese instante me di cuenta de lo que realmente deseaba, una conexión auténtica y profunda. Pero esa conexión era un espejismo en medio del desierto emocional en el que me encontraba atrapada. Un mensaje inesperado interrumpió mis pensamientos: necesitamos hablar. Era él. El corazón se me aceleró al leerlo, no sabía si eso significaba un paso hacia adelante o un adiós definitivo. La incertidumbre me consumía mientras decidía qué hacer. Al llegar al lugar acordado, lo encontré sentado en una mesa apartada del bullicio del café. Su expresión era seria, casi distante. Me senté frente a él y sentí cómo la tensión llenaba el espacio entre nosotros. He estado pensando, comenzó, sobre lo que hemos hecho y hacia dónde nos dirigimos. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. No sabía si quería escuchar o si temía lo que pudiera decirme. No es fácil para mí, continuó, siento que estoy rompiendo algo sagrado. La verdad era que ambos sabíamos que habíamos cruzado límites peligrosos, pero también éramos conscientes del vacío emocional que nos rodeaba fuera de nuestra burbuja secreta. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté con voz temblorosa. Él bajó la mirada, perdido en sus pensamientos antes de responder. No puedo quedarme aquí si esto solo va a traernos más dolor. Necesito marcharme. Las palabras resonaron como un eco sordo en mi mente. La idea de perderlo era insoportable, pero sabía que tenía razón, nuestra relación estaba condenada desde su inicio por las circunstancias y las lealtades familiares. ¿Te vas?, pregunté casi sin aliento. Asintió lentamente, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra conexión, habíamos creado algo hermoso pero insostenible. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras luchaba por mantenerme firme. No podía dejarlo ir así, sin más, pero ¿qué podía ofrecerle? ¿Una vida llena de secretos y mentiras? Si te vas, dije con voz apenas audible, no sé cómo podré seguir adelante. Él extendió su mano sobre la mesa, buscando consuelo entre nosotros, pero yo retrocedí instintivamente ante la realidad inminente de su partida. Era un gesto cargado de significado, entendía lo que significaría su ausencia. Siempre estarás en mi corazón, susurró antes de levantarse para irse. Lo vi alejarse lentamente mientras mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Cada paso suyo resonaba como un tambor lejano marcando el final de algo que nunca debió comenzar. La puerta del café se cerró tras él con un golpe sordo, dejándome atrapada entre recuerdos y anhelos no correspondidos. El vacío dejó una marca indeleble en mí, sentí como todo lo vivido se desvanecía como humo entre mis dedos. No había vuelta atrás, había tomado decisiones irrevocables al dejarme llevar por mis sentimientos prohibidos. Mientras salía del café, la brisa fresca acarició mi rostro como un recordatorio cruel de lo efímero que puede ser todo. La alegría, el amor y hasta las decisiones tomadas con fervor pasional pueden desvanecerse ante la realidad cotidiana. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas de Sevilla, cada rincón guardaba una historia compartida entre risas y susurros secretos. Pero ahora todo eso era solo eco lejano, una sombra del pasado que ya no podría recuperar ni revivir. Al llegar a casa encontré al cónyuge sentado en el sofá viendo televisión sin prestarle atención a nada más alrededor, su indiferencia era abrumadora e hiriente al mismo tiempo. La soledad se hacía presente incluso cuando estaba rodeada por alguien más. Esa sensación me hizo cuestionar todo nuevamente, ¿realmente valía la pena seguir así?
Un impulso irracional me llevó a buscar respuestas en lugares oscuros, revisé mensajes antiguos y fotos olvidadas buscando alguna señal del pasado que pudiera iluminar mi futuro incierto. Pero solo encontré más preguntas sin respuesta y recuerdos dolorosos que no hacían más que ahondar en mi confusión interna. De repente sonó el teléfono, vi su nombre aparecer en la pantalla y sentí como mi corazón latía desbocado nuevamente mientras tomaba aire profundo para contestar. Hola, dije intentando sonar tranquila aunque sabía muy bien lo contrario. Pero antes incluso de poder escuchar su voz o entender qué quería decirme esta vez, escuché un grito desgarrador proveniente del otro lado. Y entonces comprendí que nada volvería a ser igual jamás.